¿Qué tal amigos? Buenos días. Es domingo 8 de febrero y estamos empezando el capítulo número 22 de nuestra aventura del 42×42. Nos hemos venido hasta aquí, a Puig-reig, en el sur de la comarca del Berguedà. Es una de las comarcas que más ganas teníamos de hacer, está en el centro de Cataluña, es prácticamente un continente en sí, con diferentes paisajes. En el norte las piedras calizas de la Sierra del Cadí y en el sur los grandes campos del cereal de la depresión central. Vamos a ir subiendo desde Puig-reig hasta la capital de la comarca, en Berga. Intentamos hacer aproximadamente unos 46 kilómetros porque hay que dar un poquito más de vuelta. Y como podéis ver, el clima de hoy, 4 grados, una niebla muy densa. Estamos en el pleno invierno catalán, así que nos hemos abrigado, vamos bien equipados, mallas térmicas, tenemos 2 capas por dentro y vamos a prepararnos para una ruta que va a recorrer mucho terreno natural. Así que acompañadnos porque el capítulo de hoy se viene interesante. Puig-reig, que es la tercera población más poblada del Berguedà, con aproximadamente 4.000 habitantes. Hablamos de que toda la comarca tiene en torno a 40.000 y la mitad de ellos viven en Berga, en la capital, en torno a 19.000. Comentar que Puig-reig se le considera como la centinela del norte, porque se consideraba antiguamente como uno de los puntos de entrada para acceder al Prepirineo y a las rutas para cruzar los Pirineos. Bueno, pues ya vamos dejando atrás el Poble de Puig-reig y nos adentramos ya en sendero. Hoy es una ruta que va a haber muchísimo trail, en homenaje al Berguedà, que se ha convertido en una de las campos de entrenamiento, campos de pruebas de muchas de las marcas de trail, porque hay senderos, hay muchísima competición. Una de ellas, la más importante, la Cabais de Ben, que atraviesa toda la Serra del Cadí, Buixalló. También aquí ha hecho mundialmente famoso el Berguedà el gran corredor Kilian Jornet, que pese a que no nació aquí, ha convertido esta zona en uno de sus campos de entrenamiento. Por suerte, hoy tenemos nuestras Genesis Matrix, que están a tope para conseguir dominar estos caminos que están llenos de barro porque ha llovido durante la noche de hoy. Y ese monumento que veis a mi espalda está dedicado a los voluntarios que ayudaron en los trabajos de extinción de los fuegos del 94. Unos fuegos terribles, que ya me parece que hablé de ellos cuando estuvimos en la comarca del Solsonès. Arrasaron con miles y miles de hectáreas en la zona del Berguedà y del Solsonès. Vamos a ver qué nos encontramos hoy de fauna. Ojalá tengamos suerte y veamos algo, porque esta comarca es muy rica en fauna. En las zonas más montañosas podemos encontrar isards, podemos encontrar también grandes aves rapaces como el buitre leonado o el quebrantahuesos, y ya en zonas aquí un poquito más bajas vamos a encontrar corzos, vamos a encontrar jabalís, vamos a encontrar genetas, algún zorro con un poquito de suerte. Así que vamos a intentar ser silenciosos y a ver si con un poquito de suerte entre la bruma de aquí del bosque nos encontramos algo. Un bosque mayoritariamente de pino blanco, y como podéis ver ya en estas épocas del año, en febrero, empezamos a ver los nidos de procesionaria, esa oruga que va descendiendo durante la primavera por los árboles y es muy peligrosa, sobre todo para los animales de compañía. Vigilad si vais con vuestros perros en este tipo de bosque, porque la picada o el contacto con la procesionaria puede ser letal. La de hoy, que va a ser una ruta dura, exigente, sin unos desniveles salvajes, pero sí muy continuos. Vamos a llegar a alturas de aproximadamente 700-800 metros, con varias subidas y bajadas. Acabamos de pasar ahora el Coll de la Quesanya. Llegamos a la Serra de la Madrona, también 600 metros de altura. De momento los senderos son bastante buenos por aquí, como podéis ver. Si buscáis ya a alturas más importantes, en el Berguedà encontramos una de las montañas míticas de la escalada en Cataluña, que es el Pedraforca, que está en torno a los 2.200 metros. Se pueden hacer escaladas verticales y rutas senderistas más tradicionales, y es uno de los puntos más visitados del Prepirineo catalán. Bueno, son ya las 9 de la mañana, llevamos casi 5 kilómetros y como podéis ver, entre la niebla ya empieza a despuntar el sol, por fin. Esta primera hora ha sido totalmente de navegar el camino entre la niebla, cero visibilidad. Esperemos que ahora, conforme se vaya disipando, podamos ver alguna cosa, porque de momento lo que es paisaje y estas maravillosas vistas que se deberían ver desde aquí, no las hemos visto. Dejamos ya detrás
bajo la bruma, la ermita de la Mare de Déu del Roser, también conocida localmente como la ermita del Rosaret. Es una ermita pequeña de aproximadamente el siglo XII, siglo XIII. Lo que vamos a encontrar mucho en el Berguedà es legado románico, un románico muy austero, de naves bajas, mucho uso de la piedra natural de aquí del territorio. Fijaos qué bonito, se empieza a despejar la niebla justo cuando estamos en el kilómetro 7 y llegamos a Casserras, y podéis ver aquí detrás la sierra de Els Rasos de Peguera, una de las sierras más cercanas a Barcelona donde podemos encontrar nieve. De hecho fue una de las primeras estaciones de esquí de Cataluña, ahora ya prácticamente en desuso porque ya no hay tanta nieve en esta zona. Pero si miramos un poquito más lejos, justo hacia allá al norte, ya nos encontramos la Serra del Cadí, completamente blanca. No sé si se llega a apreciar aquí con la cámara, pero es la segunda línea montañosa, ya está nevada. Ahí ya nos vamos a encontrar alturas de más de 2000 metros y nieve, 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 mucha nieve este año. Pues hemos llegado a uno de los primeros puntos del recorrido de hoy, es el Poble de Casserras, de apenas un poquito más de 1000 habitantes. Aquí estamos en la Plaza de la Creu con su iglesia de San Bartomeu justo detrás. Y si hablábamos que Puig-reig es el corazón industrial del sur del Berguedà, Casserras es el corazón agrícola. Muchísimas tierras y muchísima dedicación al cultivo de trigo y de uva. Pues acabamos de salir de ese bosque, que es un circuito de trail preparado. De hecho había leído un poquito sobre ese tramo. Estos últimos 2 kilómetros han sido maravillosos. Hemos visto corzos hasta en 3 ocasiones. Una suerte tremenda. Y justo cuando salimos de aquí nos encontramos ya con un desafío bastante importante. Y es que tenemos que cruzar esta riera, que está bastante crecida por el agua. Nos vamos a mojar, no nos queda otra opción. Así que, adelante. Bueno, todo tiene puntos buenos y puntos malos. El punto malo, el agua está helada. Tengo ahora mismo todo lo que va desde el gemelo para abajo completamente congelado. Punto bueno, nos hemos limpiado las bambas un poquito de barro después de todo el circuito a través del bosque. Pero más barro. Va, pasa, venga, tú primero. Bueno, hemos tenido un pequeño cruce de impresiones aquí. Mi amiga la vaca bruna y yo. Que si pasas tú por aquí, que si paso yo por allá, que si te hago un pequeño gesto y te cagas las patas abajo, pues eso es un poquito lo que ha pasado. Dice aquí uno de los carteles, Casserras, Poble Poema. Casserras, pueblo poema. Bueno, pues métete tú en un terreno absolutamente embarrado, aquí, con estas perlas por aquí, que te miran. Esta no tiene cuernitos, está graciosa. Pero aquellas de allá ya no tiene tanta gracia, cuando te miran y te hacen eso de ¿a dónde vas? ¿A dónde irás? Con esa cara. Que seguro que no hacen nada, que seguro que ven 14.000 corredores al año. Pero a mí, sinceramente, no me gusta un pelo el ojo que me cueste una de ellas. Oye, que igual se nos está poniendo un poquito extremo el recorrido de hoy. Nuevo cruce de río, con un poquito más de agua. Hay unas piedras ahí que sirven como guías, pero no sé yo si es buena idea hacer equilibrios por ahí, así que probablemente nos vamos a mojar los pies otra vez. Justo aquí vamos a atravesar la riera de Clarà, que un poquito más arriba forma el pantà de Casserras. Como podéis ver, en esta época del año muchísima agua. Nos está costando muchísimo el recorrido de hoy. De hecho, me río yo del que puso dificultad moderada. Me imagino que lo haría en verano. Y aquel gran viaducto que veis ahí detrás es la C16, que es la autopista principal que cruza el Berguedà de norte a sur. Conecta lo que sería la ciudad de Barcelona y Manresa con el paso de la Serra del Cadí, los túneles del Cadí, y con el Pirineo, Andorra y el Alto Urgell. Por fin un poco de sentido común, y aquí el cruce de la riera es sobre un puente de madera. ¡Vamos! ¡Uf!
Tengo flashbacks de Usona, ¿eh? Este terreno pedregoso, totalmente salvaje, mucho riesgo de caerse, así que cuidadito, cuidadito, cuidadito. Venga, un tercio de la prueba ya, 14 kilómetros, y como siempre, celebramos el tercio con un buen tercio, con una buena cerveza, y esta semana vamos a brindar por nuestros amigos de Argentina, donde tenemos tantos y tantos y tantos buenos amigos, y vamos a brindar con la cerveza más famosa del país, albiceleste, una cerveza albiceleste también, es la cerveza Quilmes, una de las cerveceras más grandes de Sudamérica, con una gran presencia en el mundo del deporte. En los años 90 prácticamente Quilmes patrocinaba a todos los grandes equipos deportivos argentinos, y con un gran componente patriótico, no solo por los colores albiceleste de la lata o de la botella de Quilmes, sino también por sus comerciales, tan famosos en Argentina, que apelan a eso, al corazón, al patriotismo, al espíritu argentino. Así que brindamos con carajo, salud, y venga, una Quilmes para todos. Bueno, nos tomamos un descansito para relajar las piernas mientras hacemos esta subida en asfalto, para hablar de la tribu de los Bargusios, que es la tribu íbera que habitaba esta zona y que da nombre a la zona del Berguedá. Los Bargusios, que vivieron en torno a los siglos 5 a 1 antes de Cristo, una tribu que se fundamentaba sobre todo en la ganadería de la oveja y de la cabra, y aparte también en el cultivo del cereal. Estos Bargusios se protegían de las invasiones en las zonas montañosas. De hecho, se decía que tenían un carácter muy guerrero, y son mencionados en algunos de los textos romanos, sobre todo por la belicosidad que dieron durante el paso de Aníbal a través de Aníbal, el gran general cartaginés, que pasó a través de esta tierra con sus elefantes en su camino a invadir Roma. Y en ese paso por aquí, por la zona del Berguedá, en su paso por los Pirineos, recibió la hostilidad de los Bargusios, y esto quedó reflejado en varios textos de la época. Fijaos cómo nos hemos puesto de barro para llegar hasta aquí. Está terriblemente empantanado, pero hay cosas por las que vale la pena el esfuerzo. Bienvenidos al Salt del Molí del Vallús. Aquí lo tenéis, este pequeño salto de aproximadamente unos 12 metros de altura, donde el agua de la riera de Gaujas baja con toda su rabia desde ahí y continúa su curso. Un lugar precioso donde meditar, donde poder reposar y donde disfrutar lo que es la naturaleza del Berguedá. Otro salto más de agua, este es el salto de Matalassé, un poquito más pequeño, de 4 o 5 metros, pero como podéis ver, otra vez tenemos que cruzar la riera y otra vez nos vamos a mojar los pies. ¡Vamos! Hablaba yo del blat de moro antes, que es el maíz, para que la variante de aquí se llama blat de moro escairat, que es un tipo de maíz específico de la región. Y nada, comentar que la gastronomía del Berguedá es súper rica. Por supuesto, embutidos, carnes de todo tipo. Tenemos carne de ternera de primera calidad. También tenemos grandes productos derivados del cerdo. Y aquí, las dos grandes recetas típicas de aquí. Una es el fesul negra, que es una especie de garbanzo o guisante más oscuro. Y la estrella de las patatas enmascaradas, que son patatas de alta calidad aquí de la tierra, chafadas y mezcladas con butifarra negra y con tocino, creando una especie como de masa riquísima. ...20 kilómetros ya, y como podéis ver detrás mío, aquello es el Salt de Vila Joana. Otro salto impresionante de más de 15 metros de altura. Como podéis ver, cae muy bravo y desemboca sobre la riera de Gaujas. Esta riera de Gaujas, de que pasa por un terreno muy abrupto, y como habéis visto, en menos de 2 kilómetros hasta casi 4 saltos. Impresionante.
Y aquí detrás mío el Stein del Carrer Nou, un pequeño pantano aquí en la zona montañosa del Berguedà. Llegamos al kilómetro 21 y ya sabéis lo que significa eso, es el ecuador de la prueba. 21 kilómetros, ya estamos prácticamente en la mitad. Hoy va a ser un poquito más largo, por tanto no es el ecuador. Pero aprovecho primero de todo para daros las gracias. Esta semana hemos llegado a 93 suscriptores ya. Aprovecho para saludar a mi tropa de Tenerife que se ha suscrito al canal. Y os voy a pedir un favor, porque para el próximo capítulo me gustaría ya poder celebrar los 100 suscriptores, así que os pediría a todos, recomendad, comentad acerca del canal a vuestros amigos, a vuestras familias, que se suscriban, y a ver si para el próximo capítulo celebramos los 100 suscriptores. Venga, un pequeño esfuerzo por parte de todos. Seguimos. La predominancia del agua en este territorio, fijaros este estanque que hay aquí detrás, no saben ni los mapas. Se debe haber formado con la acumulación de agua de estos últimos días. También famoso el Berguedà por su tradición de recogida de setas. Aquí podemos encontrar muchas variedades de las setas catalanas, como los fredulics, las trompetas de la muerte, los rubellons. Y cada domingo, cada fin de semana se llenan los caminos y los senderos del Berguedà de gente de aquí de la zona, llenando sus cestas y luego procediendo a distribuirlos a través de los mercados locales. Otra de las recetas importantes de la gastronomía berguedana es la ternera con setas, que se realiza tanto con ternera berguedana como con setas recogidas aquí en el territorio. Bueno, pues llegamos al kilómetro 22 de la ruta y estamos aquí detrás en el Stein de Graugés, que es una pequeña superficie de agua donde podemos encontrar algún ánade y está habilitada para la pesca de forma controlada. Muchos deportes acuáticos aquí en el Berguedà podemos encontrar, sobre todo en la zona del pantà de Lavalleix, más al norte. Vamos a encontrar en la zona de Cercs muchas actividades acuáticas, piragüismo, remo, incluso también pesca deportiva por la zona alta del Llobregat. Vamos dejando ya atrás el Poble de Graugés y nos dirigimos hacia Avià, que aquí empieza ya el municipio, y nos da la bienvenida esta iglesia, que es ejemplo del románico lombardo que os hablaba antes. Es la iglesia de Santa María de Avià, de entre los siglos X y XI, que como podéis ver es pequeñita, muy austera, pero muy bien conservada. Son 25 kilómetros ya de ruta y hemos llegado a la población de Avià, de apenas 700 habitantes ahora mismo. Como podéis ver, un día muy soleado, ahora mismo se han ido las nubes. Esta población, que aquí tenéis la iglesia de San Martí de Avià, que es el centro de la población, y justo detrás tenemos lo que sería la Sagrada de los Rasos de Peguera. Y se pueden ver por allí varios de los parapentistas que suben a la parte alta de la sierra y se lanzan desde allí, aterrizando en la zona más baja. Uno de los múltiples deportes de aventura que se practican aquí en esta comarca. Venga, que mientras llegamos al kilómetro 27 estamos llegando ya a la ciudad de Berga, la capital de la comarca. Vamos a entrar desde el noreste en la ciudad, vamos a recorrer un poquito del centro y luego volveremos hacia el sur, hacia Purreig, rodeada de montañas, como podéis ver, rodeada de montañas, y allí intentaré haceros un zoom. Luego, justo ahí arriba de toda la montaña tenéis el Santuari de Queralt, uno de los puntos de peregrinación más importantes de aquí, de la zona del Berguedà. Berga, que es una ciudad que durante la segunda mitad del siglo XX, a raíz de la desindustrialización de esta zona y de la pérdida de la minería, se fue perdiendo muchísima de la gente joven que empezó a emigrar, sobre todo a la área metropolitana de Barcelona, pero que durante los últimos 20 años ha sufrido una revitalización. Podemos volver a ver empresas estableciendo sus sedes aquí en el Berguedà y también un crecimiento de la segunda residencia, sobre todo de gente de Barcelona y de otras grandes ciudades de Cataluña, que instala aquí
su residencia pues, para pasar los fines de semana en invierno y tener muy cerquita la montaña, la nieve. Una ciudad de Berga que no se puede entender sin la expresión cultural que significa la celebración de la Patum, un festival que se celebra todos los años, una gran fiesta local que se celebra durante las fechas del Corpus. Como podéis ver en las calles, todas las baldosas están decoradas con los diferentes personajes que aparecen durante estas festividades. Durante estos días la ciudad acoge a cientos de miles de visitantes, un festival donde se combina la danza, la música, el fuego, y que tiene un origen que se remonta a muchos años atrás y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aprovechamos que hemos llegado aquí al kilómetro 29 ya de la ruta de hoy y estamos en el centro de Berga para dedicar a uno de nuestros pequeños detalles, al Locks of Love. Lo hemos colocado aquí, justo delante de la plaza de San Pera. Aquí lo tenemos, una muestra de amor. Desde 2008 hasta 2026 sigue avanzando. Bueno, pues ya vamos dejando la ciudad de Berga detrás de nosotros y volvemos a dirigirnos hacia el sur. También nos va a quedar detrás ya todo el Pirineo. Hemos visto simplemente lo que sería la parte central, pero hay muchos otros detalles interesantes o lugares a visitar en la ciudad de Berga. Por ejemplo, no os perdáis el Castell de Sant Ferran, un poquito más arriba de la montaña. Como os comentaba antes, el santuario de Queralt, son una excursión de 10-15 minutos. Y museos como el Museo de la Patum, que se llama la Casa de la Patum, donde podéis ver expuestas muchas de las figuras que luego salen durante el espectáculo. Por dejar un poco cerrado todo lo que sería la parte de aquí hacia el norte del Berguedà, que es la parte más montañosa, comentaros algunos puntos interesantes, como por ejemplo Castellar de Nuc, que es una de las zonas donde nace el río Llobregat. También Guardiola de Berguedà, un pueblo con muchísima tradición, y Sers, que como os comentaba está alrededor del pantano de Lavaraeix. Estamos en este precioso paraje que se llama la Riera dels Molins, a punto de llegar al pequeño municipio de Colonia Rosal. Estamos ya en torno al kilómetro 34. Vamos acercándonos al final de la prueba. Como podéis ver, aquí el agua peta con fuerza. ¡Vamos! Peta con fuerza, no, ruge con fuerza. Estamos ya muy cerquita de donde se junta esta Riera dels Molins con el río Llobregat, uno de los ríos más importantes de Cataluña y que vamos a ver cómo vertebra la economía y la geografía del Berguedà. Pues justo como llegamos ya al cauce del río Llobregat, lo que dejamos aquí a mi espalda, esta imagen fantasmagórica, hoy en día es la colonia Rosal, una de las muchas colonias obreras que había aquí en el Berguedà. Y en general en todo el cauce del río Llobregat. También las vimos en el capítulo del Vallès, también las vimos en el capítulo del Vallès Occidental. Se costaba, y aquí tenéis imágenes de los últimos años de funcionamiento de esta colonia, costaban de grandes complejos con viviendas para que los trabajadores del textil o del vapor pudieran vivir cerca de su puesto de trabajo. Normalmente también estaba una capilla, que hemos visto justo ahí detrás, también edificios administrativos de la empresa que gestionaba la colonia, y en la parte más alta se solía encontrar lo que era la casa del amo, que solía estar dentro del mismo recinto porque les gustaba controlar su negocio desde cerca. Este tipo de colonias sobre todo las vemos a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y fueron un elemento clave para entender la demografía de las comarcas de interior de Cataluña.
y dejamos atrás el Pont d'Olvan. El otro gran motor antiguo de la economía bergadana fue la minería. Se encontraban muchos yacimientos de carbón en la parte norte de la comarca, yacimientos que bueno, pues fueron explotados durante décadas, creando muchísimos puestos de trabajo, también creando núcleos de población alrededor de esos yacimientos, como por ejemplo Guardiola de Berguedà o por ejemplo Cercs, pero que realmente a principios de los años 60-70 fueron poco a poco agotándose. Mientras seguimos avanzando, aprovecho para daros algunos puntos de la comarca que no hemos visto en la ruta de hoy, pero que son también importantes de ver. En la parte más noroeste encontramos los pueblos de Gósul y Saldes. Son dos pueblos pequeñitos ya directamente bajo el Prepirineo, que sirven como puerta de acceso a las escaladas y actividades en el Pedraforca. En la parte norte, justo antes de la boca del túnel del Cadí, tendríamos Sant Julià de Cerdañola, Guardiola de Berguedà y Bagà. Tres pueblos con muchísima historia y muchísimo patrimonio que se pueden visitar juntos en un solo día. Y para acabar, en la parte oriental de la comarca, tocando ya al Lluçanès, tenemos Santa María de Merlès, con su imponente Castell de Merlès, que os recomiendo que no os perdáis. Y mientras empieza a arrancar a llover, detrás mío tenéis la ermita de Urriols, preciosamente conservada. Estamos atravesando otra de esas colonias que hablábamos antes, esta de un carácter un poquito más moderno, es la colonia de la Mella de Caserras. Y si os fijáis aquí, la chimenea del vapor. Esta es un poquito más moderna, podría decir que es de principios del siglo XX, todavía bastante bien conservada, pero también con claros signos de abandono. Y ahí detrás tenéis pues la iglesia de la Mella, que básicamente se construyó pues para los feligreses que trabajaban aquí, en esta colonia. Este pequeño núcleo pertenecía a lo que es el municipio de Avià, pero ya estamos hablando de que hay casi 7 kilómetros de distancia hasta el centro de Avià. Porque está empezando a llover bastante fuerte, así que vamos a empezar a darle un poquito de caña, porque nos quedan varios kilómetros de bosque y no queremos arriesgar con crecidas súbitas del río Llobregat, porque estamos literalmente caminando alrededor del Llobregat. Así que vamos a darle un poquito de caña, a ver si evitamos aquellas nubes que vienen desde el norte, desde el Pirineo, y llegamos ya a Puig-reig. Kilómetro 38. Hostia, pues no, corrijo, esta colonia estuvo fundada en 1858 y con actividad textil hasta 1966, más de 100 años. Ya podéis imaginaros cuál de esas era la casa del amo, ¿verdad? Anda que vaya cara. He llegado ya aquí Gironella en este kilómetro 40 y como podéis ver estamos cruzando el río Llobregat, con más de 175 kilómetros desde las fuentes en Castellar de Nuc hasta la desembocadura en el Prat de Llobregat. Es la auténtica arteria de la industria y de la economía catalana, al menos durante los 2 últimos siglos. Hemos llegado ya a casi 40 kilómetros y estamos en Gironella, una pequeña población del curso del río Llobregat que, pese a lo pequeño del tamaño, tiene muchísimos puntos de interés. Justo detrás mío, aquí tenemos la casa Pairal Teixidor Bassacs, que es una gran joya del modernismo, del dinero. Aquí, justo debajo mío tenemos el puente viejo, el Pont Vell, que es del siglo XVI y como podéis ver está lleno de patos justo por la parte de abajo de allá. Y también justo aquí detrás este ascensor panorámico que nos permite salvar el desnivel desde aquí de la parte alta del pueblo y llegar al cauce del río Llobregat. La verdad es que es muy impactante ver estas colonias ahora abandonadas, sobre todo ver ese flujo de agua que sale del subsuelo de la colonia, porque el río al fin y al cabo atravesaba lo que eran las instalaciones de la colonia, donde se aprovechaba esa fuerza para mover la maquinaria, ¿no?, de la industria textil. Y la verdad es que
La verdad es que sería muy interesante poder tener acceso a imágenes de cómo era esto cuando estaba a pleno rendimiento. Venga, que mientras atravesamos esta riereta llegamos al kilómetro 42,250. Eso significa que la maratón está completada en 7 horas, 13 minutos y 40 segundos. Increíble. Otra más, la número 22. El Berguedà ya ha caído. Ahora lo que queda es llegar hasta el coche, porque estamos aproximadamente a unos 6 kilómetros de Puig-reig, donde hemos dejado el coche. Ha parado de llover, eso es una buena noticia, pero estamos aquí, justo al lado del Llobregat, así que no es el mejor sitio para estar en climas cambiantes. Este puente que estamos cruzando es lo que se conoce como una palanca, en este caso es la palanca de Viladomiu Bay. Son puentes de un carácter mucho más frágil, pequeño, y que se hacían pues para agilizar el paso del río Llobregat, en este caso para que los trabajadores pudieran venir aquí a la colonia. Este puente, por ejemplo, quedó destruido con la riuada del año 82, pero lo bueno de los puentes ligeros es que se pueden reconstruir bastante rápido, en apenas unos cuantos meses, y con la colaboración de todos los ciudadanos pues lo pudieron montar otra vez. Mira, si os fijáis, aquí podéis ver un poco con más claridad cómo funcionaba el motor de los telares de este tipo de colonias. El agua entraba por la parte superior de la colonia, entraba por el subsuelo, y en este edificio que tenéis aquí justo es donde estaban las turbinas que se movían con la fuerza del curso del río, y a partir de ahí, en aquellas tomas eléctricas que veis en la parte alta, es por donde la electricidad salía y alimentaba al resto de la colonia. Palanca arriba, palanca abajo. Ya estamos prácticamente llegando a Puig-reig, kilómetro 44. Vamos, que lo tenemos. Venga, que nos vamos acercando al final. Son ya 48 kilómetros. Estamos en la entrada de Puig-reig de nuevo. Y eso que veis ahí es una de las joyas de la arquitectura civil gótica catalana. Es el Pont de Periques, un puente que cruza el río Llobregat, construido en el siglo XIII, y como podéis ver, todavía se mantiene en pie, en muy buena forma. Vamos a despedir el capítulo de hoy. El capítulo del Berguedà, que ha sido un capítulo intenso. Estamos aquí con el casco antiguo de Puig-reig, una de las capitales industriales del Berguedà, donde acabamos hoy el capítulo. Hemos descubierto mucho sobre las colonias. Me encanta y me quedo como descubrimiento de este capítulo Gironella, un pueblo que desde luego me gustaría poder volver y repetir. Próximo capítulo ya veremos dónde vamos. De momento vamos a recuperar las piernas. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Seguid suscribiendo, dándole likes, seguid recomendándonos con vuestros amigos. Abrazo, fist pumps y 42×42 siempre.